artificial con respecto al conocimiento y qué harían o qué hicieron ustedes, mejor dicho, en comparación con esto y que podemos ver. Pero bueno, estaba pensando que realmente estas clases, cuando ustedes vienen de un teórico de 2 horas, a veces intento que no sean tan expositivas, ¿no? Intento ser lo más sintético posible, porque entiendo que uno cuando prestó atención 2 horas y tomó nota, luego más en este horario es complicado mantener la atención por sobre temas que además a veces son complicados de explicar, de modo que a veces intento que no sean tan expositivas, e incluso me pasó a mí como estudiante de grado, y uno en 45 minutos se da cuenta que un poco los pierde, ¿no? Es decir, no es tan fácil prestar tanta atención. Así que bueno, intento ser lo más sintético posible y vamos a trabajar con el texto entonces de Ramos Mejía, Biología de las Multitudes, que es un texto de la unidad 3, si mal no recuerdo. Y también, en relación a lo anterior, pensar que únicamente el aprendizaje o la educación está en el carácter expositivo del docente, cuando en realidad no es necesariamente así, ¿no? Yo creo que también la formación se la da uno, y tampoco creo que la educación sea privativa de estas 4 paredes blancas o en ninguna facultad o en ningún establecimiento educativo. Uno se educa de la familia, de las amistades, del entorno que quiere elegir, de las reflexiones también que se construyan, digamos. Yo creo que también la educación universitaria también está, por ejemplo, en los pasillos, también está en la formación política, también está en la militancia, en el debate, en la charla con compañeros y compañeras. Esa también, allí está un poco la educación pública universitaria. Así que bueno, insisto que en esta exposición voy a ir por muchos lados. Cualquier cosa que no se entienda vamos a intentar explicarlo de una forma más detallada, y también insisto que voy a intentar no ser tan extenso, también porque tenemos una actividad. Voy a retomar una pregunta que había hecho, o una duda que había planteado Claudia con respecto al positivismo y al marxismo, digamos. Ella muy bien había preguntado que si Marx no era positivista, en los términos que vamos a ver ahora, por el mero hecho de plantear un curso de la historia hacia una utopía comunista, y el hecho de que este materialismo histórico, es decir, esta lucha de clases que se dio a lo largo de la historia, que puede ser entre el señor feudal y los siervos, entre la monarquía y los súbditos, entre la burguesía y el proletariado, no es también un razonamiento científico. Tengo que decir que en realidad eso lo estuve pensando bastante tiempo, porque estuvo buena la intervención y lo estuve pensando. Y lo que podemos decir es que Karl Marx explícitamente no se consideraba a sí mismo positivista, ¿no? Para él el entendimiento tenía su base en la filosofía y no específicamente en la ciencia. Y ahí tenemos una distinción clave del positivismo, que es el tema que vamos a ver, ¿no? El positivismo plantea la negación de la filosofía especulativa. Es decir, la filosofía especulativa, o el conocimiento especulativo, mejor dicho, no sirve, porque la ciencia tiene que ser entonces la base del conocimiento. ¿Por qué tiene que ser la ciencia la base del conocimiento? Tiene que serlo porque debe basarse este conocimiento en un hecho verificable por la experiencia. El método científico es hipotético-deductivo. ¿Qué significa esto? Para que se entienda bien. Se busca una hipótesis, es decir, por debajo de la tesis, una teoría a priori, y luego se contrasta. La lógica dialéctica de Marx, dialéctica entendido obviamente en términos de intercambio de conocimiento, plantea justamente la unidad entre entidad e interpretación de los opuestos, porque las cosas están en constante cambio. Yo creo que este tema, no me voy a referir demasiado, pero creo que es interesante al plantearlo, que en realidad podría ser visto el socialismo científico de Marx. Habíamos visto el socialismo en principio de Henry Saint-Simon, que fue el precursor del término socialista, y también, si mal no recuerdo, en los escritos de Henry Saint-Simon se ve el concepto de lucha de clases, que es anterior a Marx, ¿no? Incluso Echeverría escribe el dogma socialista anterior a Marx, ¿no? El dogma socialista, el socialismo unitario. No es que el socialismo comenzó con Karl Marx, sino que es muy anterior. Pero bien, volviendo al positivismo, tenemos que decir que Domingo Faustino Sarmiento, también planteó la idea de adaptar el positivismo comteano, ¿no?
Y acá tenemos también un factor clave, que es la figura de Augusto Comte. Es decir, Augusto Comte, puede ser considerado el padre del positivismo, de esta corriente de pensamiento. Sarmiento intentó adaptar el positivismo comteano. Y ahí vuelvo ahí. Porque lo hizo, es decir, intentó adaptar este positivismo comteano a su perspectiva de la educación. ¿Por qué se puede adaptar el positivismo a la perspectiva de la educación? Porque lo primero que habría que decir, para ya empezar a explicar lo que es el positivismo, es que es una corriente de pensamiento, ¿no? Es una doctrina filosófica que ha sido aplicada a la mayoría de las ramas del conocimiento. Es decir, hay positivismo jurídico, positivismo sociológico, hay positivismo filosófico, hay derecho positivo, digamos, ¿no? En lo que es la jurisprudencia o el derecho en sí mismo. Y esta rama de conocimiento ha dominado en gran parte, digamos, el pensamiento europeo desde el año 1840 hasta aproximadamente la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918, es decir, de 1840 a 1918. Esta rama de conocimiento, el positivismo, dominó lo que es el pensamiento europeo y también el pensamiento latinoamericano. ¿Desde qué año? 1840 a 1918. Lo que tenemos que entender es que el positivismo es un poco también el que marca los comienzos de la sociología. No olvidemos, como dije, la clase anterior y como dije la primera, la sociología en principio se denomina como fisiología social, en principio como filosofía positiva, luego como fisiología social, para llegar a denominarse como sociología, saber de lo social. El positivismo puede entenderse, y voy a ser bastante redundante con las definiciones y la aplicación de esta corriente, puede entenderse como la doctrina filosófica que busca el rechazo a las creencias universales, ¿no? y a las nociones del método experimental, el rechazo a las creencias universales y las nociones del método experimental. La filosofía y la historia de Comte, o del positivismo en sí, es bastante llamativa y bastante interesante. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que se decía, y esta es una distinción del que se hace en la época del romanticismo, es decir, del siglo XIX, es que se acuña o se entiende a la historia como la época antigua, que va hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, y desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la llegada de los europeos a América y la caída del Imperio Romano de Oriente, que sería 1492 o la caída de Constantinopla, es decir, siglo V después de Cristo, siglo XV después de Cristo, está la Edad Media. Y luego viene el Renacimiento y la época moderna, que es un poco donde nosotros partimos, ¿no? Entonces, el positivismo va a decir, esta era una edad oscura. ¿Oscuridad a qué equivale en términos positivistas? A magia, brujería, creencias sobrenaturales, especulaciones metafísicas. No olvidemos que, por ejemplo, en los casos de la medicina no se permitía abrir un cuerpo porque era considerado eso como un acto de profanación, es decir, era un acto en contra de las creencias teológicas. No se podía generar o no se podía abrir un cuerpo, lo cual podía servir como objeto de estudio científico, ¿no? Entonces, claro, y esta es una acepción clave del positivismo, la única clase de conocimientos válida es la que está sustentada por el método científico. Repito, la única clase de conocimientos válida es la que está sustentada por el método científico. En efecto, lo relevante son los hechos y la relación que existe entre estos hechos. Dicho de otra forma, y esta es otra acepción, el positivismo plantea el hecho de estudiar las ciencias sociales como ciencias naturales. Y esto, si se han acercado al texto de Ramos Mejía, y ahora también lo vamos a leer un poquito,
se puede vislumbrar fácilmente. Es el hecho de utilizar lenguaje de ciencias naturales para explicar fenómenos de la ciencia social, digamos, ¿no? Comte lo que va a decir es que lo interesante o lo que hay que estudiar es lo observable, lo útil y lo verdadero, ¿no? Ahora, posteriormente, en el siglo XX, y no me voy a detener, simplemente lo voy a mencionar por el hecho de que me parece que es imprescindible no mencionarlo, y además es imprescindible no hablar de este tema. Es decir, por más de que yo juegue con el programa, como suelo hacer, o ir por otros lados, no podemos no hablar de positivismo porque es algo creo que es trascendental. Se ha tratado esta temática, si es más importante la ciencia o la filosofía especulativa, en un grupo llamado Círculo de Viena, que se da a mediados del siglo XX, particularmente en el año 1922 a 1936, Viena, Austria. No olvidemos lo que ocurría también en esa época en los alrededores, ¿no?, de Viena, el exilio de muchos intelectuales y muchas intelectuales, de muchos y muchas civiles por fenómenos del nacionalsocialismo o el nazismo, ¿no? Pero bien, lo que hay que decir entonces, y ahora vuelvo al siglo XIX, es entender el contexto en el cual surge el positivismo, ¿no? En el siglo XIX empiezan a surgir las ciencias como la geometría, empiezan a tener más relevancia la matemática, la ciencia exacta. Es decir, se vincula, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, a la ciencia con la filosofía. ¿Y qué ocurre en el siglo XIX? Y seguramente ya lo deben estar imaginando, es la revolución industrial. A muy grandes rasgos, lo que hace la revolución industrial es ligar al saber científico con el desarrollo de la sociedad. No es decir, no es que el saber no haya avanzado el saber previo a la revolución industrial, sino que sin el saber científico y técnico, la revolución industrial hubiera sido imaginable. El contexto, como dije, de 1840 a 1918, en el cual un poco se puede enmarcar esta corriente positivista, es un contexto medianamente pacífico, ¿no?, a excepción de ciertos enfrentamientos bélicos como la guerra franco-prusiana en 1870, o podemos decir el enfrentamiento de Crimea en 1854, lo nombro simplemente para enunciar que no es que fue específicamente pacífico el contexto, pero sí lo fue en relación a otros contextos y sobre todo por lo que va a venir después. Y en este contexto pseudo-pacífico estuvo muy presente, como dije, insisto, la transformación industrial que generó múltiples cambios en la sociedad. Estos descubrimientos científicos que acabo de mencionar cambian todo un esquema de producción. Este cambio lo sintetizo en 4 ítems, los cambios en el esquema de producción. Crecen de forma impresionante los intercambios comerciales, crece un mercado, pero podemos sintetizarlo como el crecimiento de los intercambios comerciales. Como segundo ítem, podemos decir que ese equilibrio antiguo que existía entre las grandes ciudades y las zonas rurales se quiebra. Los avances de la medicina cambiaron, o mejor dicho, los avances de la medicina vencieron a las antiguas enfermedades infecciosas. Y para sintetizar el último punto, la revolución industrial cambia la forma de vivir, cambia las formas sociales, políticas y económicas. Voy a insistir con este punto, porque me parece clave, es que la ciencia y la técnica
mantiene una relación muy estrecha con los avances industriales en este periodo, ¿no? Particularmente en el caso de la matemática, la física y la geometría. Ahora vamos a hablar de los aspectos negativos de lo que ocurría. En primer término, y creo que viene a razón de lo que habíamos hablado al principio de la exposición, es la condición miserable del proletariado, es decir, de la clase obrera. El segundo ítem, y tiene relación también con el primero, ¿no?, es la lucha por la conquista de los mercados, que tampoco se daba de forma específicamente pacífica, ¿no? La explotación laboral de los menores de edad, no nos olvidemos de esto, ¿no? Que no había una personalidad jurídica o no había una categoría jurídica del menor como menor que no podía trabajar, digamos, ¿no? Entonces había explotación laboral de menores de edad. Resumo los tres que dije: una lucha por la conquista de los mercados, como segundo ítem, la condición miserable del proletariado y la explotación laboral de los menores de edad. Y para sintetizar también, vamos a poner que sean 4, la gran desigualdad social que esto generaba. Y acá voy a retomar un poquito esta tensión que hay entre lo que es la teoría marxista y el positivismo, que en realidad un poco el marxismo surge acá. Es decir, tomando nota de esta problemática, es cuando Engels le advierte a Marx que hay una miserable condición de este proletariado emergente, porque si hay avances industriales, hay fábricas, hay trabajo, hay por consiguiente obreros. En efecto, hay una relación de desigualdad y falta de derechos para con los obreros. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre el marxismo, en este caso, y el positivismo? Es que los positivistas planteaban que esta condición miserable del proletariado se trataba de un fenómeno transitorio, ¿no? Y que este fenómeno transitorio iba a ser eliminado a causa de las riquezas que iban a haber posteriormente, ¿no? Del aumento de las riquezas, del conocimiento y de la instrucción popular que iba a empezar a haber con el avance científico. ¿Por qué? Porque para el positivismo el avance científico es sinónimo de progreso. Retomamos, de 1840 a 1918 surge, o podemos decir que tiene el auge la teoría positivista o la rama del conocimiento positivista. Ahora bien, como yo dije, o me gusta decir a veces, cuando uno lee un texto, o lee un autor, o lee una corriente, o lo que fuera, siempre tiene que pensarlo también desde una intertextualidad, ¿no? Es decir, tiene que pensarlo que surja a causa de otra cosa, o escribe en contra o a favor de una persona, o de una corriente, o lo que fuera. Por consiguiente, tenemos que preguntarnos por qué a partir de 1840, 1830, empieza a surgir el positivismo. Acá habíamos visto lo que había ocurrido con la Revolución Francesa y lo que había ocurrido posterior a la Revolución Francesa con la implementación del terror, con el Imperio Napoleónico. Lo que va a decir Augusto Comte es que en realidad los errores de la Revolución Francesa se dieron a causa de no haber estudiado la sociedad de manera científica. Es decir, se había estudiado la sociedad de una manera meramente especulativa. De hecho, el pensamiento del siglo XVIII, incluso los franceses, los alemanes, los europeos en general, esa clase de pensamiento es muy especulativo, es muy metafísico, es muy oscuro, digamos, ¿no? No es específicamente cientificista como empieza a ocurrir en el siglo XIX. En efecto, las hecatombes políticas, las guerras, los totalitarismos se dan a causa de no haber estudiado de manera científica a la sociedad, ¿no? Es decir, podemos resumir esto como crisis de la Ilustración. Recuerdan que vimos a la Ilustración, ¿no? Crisis de la Ilustración. Es decir, Augusto Comte, francés, no hice esa gran referencia, Augusto Comte, francés, ve que se genera un cambio a partir recién de 1830, cuando la Revolución Francesa había sido en 1789. De modo que no es azaroso que esta reflexión haya tenido lugar en Francia, digamos, ¿no?
Ahora bien, voy a ser un poco más abstracto para explicar esto de la mejor manera posible. Podemos decir que el positivismo surge a partir de la síntesis con el organicismo, que es otra corriente de pensamiento. El organicismo que plantea es muy sencillo. Comprender al mundo a partir de un modelo orgánico. Comprenda al mundo de un modelo orgánico, ¿no? La sociedad es un organismo vivo. Es decir, el mundo es un organismo vivo, un organismo vivo, y está formado por la sociedad, la historia y la civilización. Es decir, el organicismo proviene de una corriente denominada idealismo y el positivismo proviene, y esto seguramente ya lo conocen, del empirismo, ¿no? Es decir, el empirismo es la rama del conocimiento que cree que el aprendizaje proviene de la experiencia, ¿no? Lo que hace Comte, insisto, es una síntesis entre organicismo y positivismo, ¿no? Esto es fundamental para entender su pensamiento. Organicismo y positivismo. No sé si recuerdan o hayan tomado nota de que la primera clase yo había planteado la filosofía de la historia de Comte, que está compuesta de 3 estadios. Lo vuelvo a repetir, pero también es bastante sencillo. Los 3 estadios se componen de teológico, metafísico y positivo. El estadio teológico es, por así decirlo, la infancia, puede ser de una persona o de la civilización, en el cual los hechos son vistos como productos de agentes sobrenaturales. Eso es el estadio teológico. ¿Son vistos Como producto de agentes sobrenaturales, es decir, como provenientes de la metafísica. Y esto sería la Edad Media, ¿no? Si tenemos que plasmar la filosofía y la historia de Comte. ¿Productos de agentes Sobrenaturales. El segundo estadio, como dije, es el metafísico. En este estadio, las esencias, las ideas y las fuerzas abstractas son las que explican a los fenómenos, ¿no? Que podemos decir que el estadio metafísico es el que surge con la caída o el final de la Edad Media. Teológico, metafísico, y el tercero es el estadio positivo, que este sería el único estadio en el cual se pregunte por el origen del universo y su destino. Es decir, se hacen preguntas por el origen del universo y su destino, pero no son preguntas metafísicas o especulativas, sino que son preguntas que solamente mediante la observación, es decir, mediante la observación, se van a buscar establecer leyes efectivas, ¿no? Este es el estadio positivo. Es decir, tenemos un estadio teológico, que por así decirlo es la infancia de la civilización, en el cual hay hechos que son vistos como productos de agentes sobrenaturales, es decir, correspondiente a la teología, por eso teológico. Metafísico, en lo cual no hay una fuerza teológica o divina allí, pero aún así son ideas abstractas, son ideas especulativas. Y el estadio positivo es en el cual se buscan ver o se buscan analizar hechos a partir de leyes y a partir de la observación. Teológico, metafísico y positivo. Lo que entiende Comte es que hemos dejado al estadio metafísico y teológico y hemos llegado en el siglo XIX al estadio positivo. Pero hemos llegado al estadio positivo, e insisto, para Comte, no en el estudio de la sociedad, sino en la ciencia dura. Ahí hemos llegado al estadio
positivo. Porque la sociología científica es necesaria, pero puede darse solamente con rigurosidad, es decir, puede darse solamente con una base sólida, es decir, con una base comprobable. La sociología, si no tiene una base científica comprobable, si no puede generar leyes, es obsoleta, no sirve, diría Comte. ¿Por qué no sirve? Porque ¿cómo vamos a afrontar una crisis sin una perspectiva científica, sin la utilización del método científico? En efecto, para Comte, el objetivo de las ciencias es el de establecer leyes, leyes universales. La sociedad, y por eso dije que había una síntesis entre organicismo y positivismo, la sociedad es un todo orgánico compuesto de 3 elementos: individuo, familia y sociedad. Y es una sociedad cuyos órganos son las instituciones. Es decir, partimos del individuo, estos 3 elementos parten del individuo hacia la familia y después la sociedad, y los órganos son las instituciones de esta sociedad. El objetivo de la ciencia es el de establecer leyes, leyes universales, digamos, ¿no? Que entendemos que en la ciencia social eso no es posible, digamos, establecer, y creo que lo hablamos también un poco al final de la clase pasada, ¿no? El hecho de lo que pasa a veces con la ciencia económica, que no fue considerada ciencia social hasta la década del 80, es decir, se presumía como una ciencia dura también. Pero para el positivismo, para la filosofía positiva que luego deviene en sociología, el objeto de estudio es la sociedad. Y la estructura de esta sociedad, además de que le preceda al individuo y la familia, la estructura de la sociedad descansa en la división del trabajo la subordinación a la autoridad y la estabilidad social. Bien, ¿viene todo claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguien se perdió? Esta última definición es para el positivismo. Sí, sí. De la sociología positiva, ¿no? O del positivismo general. En realidad el positivismo se aplica a todas las ramas del conocimiento, por así decirlo, puede aplicarse, digamos. Pero esto último que estás diciendo, que lo que estudia es la sociedad... Esto sí, claro, sí, perdón. Esto sí es para la sociología positivista, digamos, ¿no? Que descansa en la división del trabajo, la subordinación a la autoridad y la estabilidad social, perdón. Y a partir de eso se busca generar leyes para entender a la sociedad cómo funciona esa sociedad mediante el hecho de establecer una ley. Que tampoco puede ser la misma ley, dice Comte, ¿no? Pero porque el universo es demasiado complejo y tampoco podemos tener una sola ciencia que explique todo. Tampoco podemos hacer que la sociología, y esto lo dice Comte, sea como la matemática, que es la ciencia perfecta, no es una ciencia exacta. Pero bien, es decir, podemos hacer... Es decir, hay 2 propuestas metodológicas para Comte, o 2 síntesis metodológicas, que podemos decir que hay una síntesis doctrinal objetiva, que consiste en lo que acabo de decir recién, es decir, unificar todos los conocimientos bajo un solo principio, eso sería una síntesis doctrinal objetiva. Y luego la síntesis doctrinal subjetiva consiste en que la ciencia no se unifica en todos sus contenidos, sino en sus fines prácticos. Y esta síntesis es la que contiene la sociología. Tiene que tener un fin práctico la sociología. No sirve que haya un conocimiento especulativo para Comte.
Es decir, las matemáticas son la cuna de la ciencia, diría Comte, pero la sociología debe ser el trono, es decir, no le quita mérito desde una perspectiva científica a la sociología. Y pensemos también en los métodos, que seguramente lo van a ver en metodología de la investigación social, que son los métodos, por ejemplo, cualitativo y cuantitativo. Y a veces esto ocurre en la actualidad. Es más, yo diría que mucha gente, sin decirlo explícitamente, aunque no se autorreconozcan como positivistas, caen muchas veces o llegan a razonamientos positivistas. Yo recuerdo, por ejemplo, en planificación, cuando había un enfoque normativo, estratégico situacional, digamos, esa tríada o esos dos enfoques, en los cuales un enfoque normativo es aplicar una medida rígida de forma unívoca para toda la sociedad, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una campaña publicitaria. Y es más, esto nos lleva a pensar un hecho que tenemos mucho más a mano, que es la pandemia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué percepción había en la pandemia? Había una especie de primacía, o puede decir una primacía, es más, hasta podemos decir un abuso, del método cuantitativo. Es decir, se cuantificaban por doquier infectados y muertos, y a partir de ahí se decidía, digamos. Que uno, a ver, estamos opinando en un salón de una universidad, en una academia, donde generamos conocimiento y donde analizamos y problematizamos, y no estoy diciendo que con esto no haya un mérito para los sanitaristas que llevaron las riendas de la pandemia, porque en efecto, si todas las naciones tomaron la misma medida, efectivamente esto debería haber sido así. Pero digamos, para analizarlo metodológicamente, podemos decir que hay una suerte de abuso del método cuantitativo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, era muy fácil cuantificar, o era, mejor dicho, más sencillo cuantificar, pero era, digamos, más complicado determinar las causas por las cuales estas personas se contagiaban, digamos, ¿no? O cuál era la situación de los testeos, cómo se podía aplicar la cuarentena, por ejemplo, a diversos territorios, si se podía o no aplicar en tales contextos o en otros no, digamos. Sí, Valentín. Pasa con las estadísticas de la guerra también, ¿no? También. Digamos, quizás analizar la gravedad de un conflicto en base a los números y no a las causas sociopolíticas. Exactamente. Y es más, llevémoslo, por ejemplo, al debate político. Muchas veces cuando hay un debate político, es decir, cuando se acusa a otra persona de demagogo o demagoga, se dice, bueno, ahora yo te voy a refutar con datos, porque yo tengo los datos para refutarte, y eso suena como algo inexorable, cuando en realidad, antes que los datos, se podrían refutar conceptos, por ejemplo, que sería mucho más atacar a la matriz de ese contrincante político que yo tengo que antes los datos, digamos, ¿no? Porque además los datos tampoco, si uno los plantea en abstracto, dicen demasiado, ¿sí, Claudia? Los datos pueden ser modificados a tu necesidad. Por ejemplo, con las estadísticas se hace eso un montón. O sea, dependiendo de las variables que tú elijas, O las encuestas. y es el ejemplo más claro. ¿Con qué, perdón? Dijiste, no sé. Claro. Bueno, el hecho de creer o no en las encuestas, ¿no? ¿Viste? Uno dice, no, yo no creo en las encuestas, o lo que tenemos un año electoral, y las encuestas nunca reflejan, digamos, qué es lo que va a pasar. El candidato de cada se va a definir en base a, o sea, la interna se va a definir en base a las encuestas que van a estar haciendo. A las encuestas que va haciendo. Según La importancia de lo cuantitativo y lo verificable y lo comprobable, digamos. Entonces podemos decir que hay ciertos resabios del positivismo actualmente y cómo se aplica el método cuantitativo, que es específicamente positivista, en la actualidad. Yo creo que sería un muy buen ejercicio también intentar vislumbrarlo. Pero bien, lo que va a decir Comte es que el progreso no es sino el proceso gradual del orden. Y esta frase está buena. El progreso no es sino el proceso gradual del orden, y el orden no es sino el proceso, gradual del progreso. Suena medio redundante, lo voy a decir de vuelta porque es bastante complicado. El progreso no es sino el proceso gradual del orden, y el orden no es sino el proceso gradual del progreso. Es decir, orden y progreso. El lema orden y progreso de Brasil está inspirado en Comte y se da en la transición del reino de Brasil a la república brasileña. Esto, que el progreso no es sino el proceso gradual del orden y el orden no es sino el proceso gradual del progreso, es cuando también se da esta frase o este razonamiento, lo toma, mejor dicho, la república brasileña,
Y esto también deja ver la gran influencia que tuvo el positivismo en América Latina. ¿Pero por qué? Y también un poco lo dejamos ver recién, ¿no? Cuando hablamos de las encuestas, ¿no? Ahí Rocío también decía, bueno, se decide el candidato de Cava en relación a las encuestas, ¿no? O se decide las medidas de la cuarentena o no en relación a los datos, digamos. Esto un poco tiene su raíz en algo que plantea Comte, que es que relaciona la ciencia con la predicción y la predicción con el control, ¿no? Ciencia, predicción y control. ¿Cómo te va a diferenciar? Y le juro que es la última, o una de las últimas categorías conceptuales que estoy dando, porque sé que es bastante denso esto, entre estática social y dinámica social, ¿no? Va a diferenciar entre estos dos conceptos. Es decir, la estática social corresponde al orden de la sociedad, es decir, analiza la naturaleza del orden, corresponde al orden de la sociedad, analiza la naturaleza del orden, y la dinámica social analiza el movimiento continuo hacia el progreso. Un ejemplo de dinámica social o de análisis de dinámica social es, por ejemplo, cómo la división del trabajo ha servido para que el ser humano alcance sus fines. En efecto, la estática social analiza el orden de la sociedad, la naturaleza del orden, y la dinámica social analiza el movimiento. Y digamos que también el positivismo, y lo voy a llevar un poco a términos políticos, no sé si recuerdan que dije hace unos minutos que la estructura de la sociedad descansaba en la subordinación a la autoridad. Esto significa que uno no podría, digamos, rebelarse contra ese orden natural porque es el orden natural dado. No debería hacerlo, digamos, ¿no? Es más, luego de la Declaración de los Derechos Naturales del Hombre y de la Mujer, Comte lo va a reemplazar al derecho por el deber. Es decir, para la vida civil, más importante que el derecho de un ciudadano es el deber del ciudadano. Intenta abarcar, insisto, todas las etapas, incluso políticas. Hasta hay feminismo comteano. Él plantea una tesis con respecto al feminismo. ¿Puedes incluir también el discurso inaugural de Kennedy? Creo que el discurso original de Sorensen, donde dice, no te preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué es lo que puedes hacer por tu país o por tu nación. Sí, se puede relacionar con... Es más, Mazzini, un autor italiano que viaja al Río de la Plata o viaja a Argentina, que luego dialoga con la generación del 37 que vimos, también plantea esta cuestión del deber por el derecho. Se puede obviamente relacionar con ese discurso, porque claro, también lo necesario para la vida civil tiene que ser inexorablemente el deber en relación con los derechos, ¿no? Entonces en ese caso sí tendría lógica lo que plantea en tu caso Kennedy, o lo que se plantea en general. Incluso Roca también lo va a plantear. Lo que es distinto a decir que, por ejemplo, más importante que el derecho es el deber, ¿no? Pero sí, en efecto lo es. Y es más, el feminismo comteano lo que plantea, y probablemente esto nos enoja un poco, es que es necesario dicho feminismo porque contempla la importancia del corazón en el conocimiento. Y de esa forma, del corazón con el conocimiento, vincula a la mujer con el movimiento progresista de la historia, pero no vincula a la mujer con la ciencia. Es decir, piensa que la mujer no es apta para la ciencia, digamos, ¿no? Entonces, no piensa, siente. ¿Cómo? No piensa. Exactamente, no piensa sino que siente. Por eso dice el corazón en el conocimiento, digamos, ¿no? Yo creo que esto, y en relación con, creo que había dicho lo de el Emilio de Rousseau, que plantea que, por ejemplo, el rol de la
de las mujeres, específicamente del hogar. Esto después sirve como materia prima para otros trabajos feministas que, bueno, obviamente refutan esto. ¿Cómo que plantea? Lo que dije de Emilio, de Rousseau, Sí. que el lugar natural de la mujer es el hogar, por ejemplo. El hogar, digamos, ¿no? Por eso también sirve para tesis feministas posteriores, digamos, ¿no? Es decir, bueno, debaten con esas ideas, obviamente la refutan. Así que bueno, para cerrar con positivismo, vamos a diseminarlo en acepciones, ¿no? Para que quede resumido. La primera acepción del positivismo es que se reivindica la primacía de la ciencia. Es decir, solo podemos conocer aquello que nos da el método científico. Se reivindica la primacía de la ciencia. Y entendemos a la ciencia desde la perspectiva de las ciencias naturales. Esto es importante. Como segunda acepción, El método científico. sí. Como segunda, podemos decir que este método de las ciencias naturales no solo se aplica a la ciencia natural, sino a la sociedad. Y como tercera y última, la sociología es el resultado de la filosofía positiva de Comte. Esos grandes tomos de filosofía positiva que escribió Comte son los que le dan el origen a la sociología. Y acá hay un hilo muy delgado, como pasaba con el caso de Marx, de entender que alguien que pueda decir que la ciencia es una fuente necesaria o es una fuente importante, no, tampoco se debe confundir eso con positivismo, digamos, ¿no? Bueno, Alejandro, creo que también vos podrías decir un poco el tema de la medicina, si mal no recuerdo, ¿no? Porque, es decir, tampoco podríamos tomar, y yo esto no quiero hablar de más porque desconozco, es más, entiendo que la medicina en principio se considera un arte, y tampoco se considera como una ciencia dura, y creo que la pandemia un poco lo evidencia eso, ¿no? Eso está descrito en la historia de la medicina. Claro. Como arte y como fue, digamos, un arte histórico de la medicina es la cirugía. Claro. Es una historia que empieza, bueno, es muy ancestral, pero digamos en la modernidad, la cirugía como arte la ejercían los barberos. Mira. Y las primeras anestesias eran todas por congelación. Claro. Por ejemplo, en una amputación en un soldado de guerra y demás, se lo mantenía con hielo 12 horas sumergido y inmediatamente después se lo sacaba y se hacía la cirugía. Exactamente. La amputación, Claro. por ejemplo. Claro. Y tampoco, yo lo había hecho al comienzo de la clase, en la Edad Media no se permitía abrir los cuerpos, ¿verdad? No. Era un acto de profanación, En digamos. realidad era, digamos, más antiguo es el uso de la homeopatía, a través de las plantas, todo ese tipo de, Claro. digamos, de los yuyos. Muchos de ellos venían en nuestra América del Amazonas, ¿no? Claro. Eran producidos por los indios. Exactamente. Sí. Incluso hay algunos anestésicos o coadyuvantes, preanestesia, somníferos y demás que eran debidos a usar. Claro, pero ahí, digamos, también se puede vislumbrar el hecho de que incluso hay investigación y no muchas veces hay teorías exactas que se apliquen en la medicina, digamos, sí, ¿no? eso no, digamos, entra en el Google en historia de la medicina. Claro. Y es sorprendente porque uno dice, ¿hasta dónde nos tenemos que ir y cómo empezó más o menos, ¿no? Claro. También el hecho, y perdón que me detenga un poco en este tema, pero está bueno la charla, recuerdo en el descubrimiento de la tuberculosis, el vector, el bacilo de Koch, creo que se llama, que se aísla
de la persona y se aplica y luego se ve si esa es la causa o no de la tuberculosis, creo, ¿no? El hecho de abstraer un elemento del cuerpo, o digamos un elemento para estudiarlo y entender, digamos, que también intenta hacer un poco Comte con aislar, ¿no? Que eso se puede sacar de su contexto en la medicina o en otra clase de ciencia, pero no en la sociología, Claro. porque no es sin su contexto. Digamos, es la razón de ser de la prueba de Mantoux en el antebrazo. Ujú. Antes hacía la prueba de Mantoux, ahora ya no. Era una aplicación en el antebrazo de un bacilo inactivado o Ujú. atenuado, y si a las 72 horas había una reacción positiva, Claro. eso quería decir que esa persona o había estado enferma o había tomado contacto con el bacilo del COVID. Claro. Si no pasaba nada, hay que vacunarlo. Claro, exactamente. Exactamente. Y ahí se podía, digamos, anoticiar. Pero bueno, está bueno, digamos, tener la noción de estos métodos, gracias Alejandro, de estas. Sí. Entonces, es justo en este momento en donde nace como el concepto de la ingeniería social o es después. ¿A qué te refieres con ingeniería social? Como el darwinismo social. Sí, exactamente. Sí, el darwinismo social, el racismo científico es característico de esta época, sí, sí. Como este hecho explícito de querer controlar a la población, como creo que era Malthus, Thomas Malthus, no me acuerdo, Puede ser. que decía Malthus. que no había que reconocer, no me acuerdo la teoría, pero es en ese momento. Sí, exactamente. El darwinismo social, que no tiene específicamente que ver con Darwin, digamos, no podemos decir que Darwin era racista, se toma así, ¿no? Se toma en esta época y se desarrolla una suerte de racismo científico en los cuales hay personas más avanzadas que otras, digamos, racialmente, que esto luego después termina, digamos, refutado, obviamente, en términos metodológicos, académicos y morales también, ¿no? Desde todo punto de vista. Es más, el derecho positivo entra en crisis porque el holocausto fue legal, o sea, el holocausto estaba legislado, la masacre masiva estaba legislada. Entonces, digamos, ahí recuerdo como una también de las crisis del derecho positivo. Pero bien, hablamos, y ahora cambiamos un poquito, no tanto de tema, pero nos metemos más en el texto, con José Ramos Mejía, que dicho sea de paso, también era médico. José Ramos Mejía escribe en 1899 este texto denominado Biología de las Multitudes. En esa época, luego de las presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, surge el gobierno en Argentina de la generación del 80, es decir, la generación liberal conservadora. Esta generación fue fuertemente influida por la doctrina que acabamos de explicar, que es el positivismo. ¿Cómo dijiste las características de la generación del 80? ¿Liberales? Liberal conservadores. Gracias por recordármelo, porque obviamente se habla de liberal en lo económico y conservador en lo cultural, ¿no? Julio Argentino Roca, y esto lo voy a leer textual porque está bueno ver el discurso, planteaba lo siguiente, digamos, en un discurso de Asunción. Perdón, dijiste que era el positivismo. Sí, el positivismo. El que haya seguido con atención la marcha de este país ha podido notar, como vosotros lo sabéis, la profunda revolución económica, social y política que el camino de hierro y el telégrafo operan a medida que penetran en el interior. Con estos agentes poderosos de la civilización se ha afianzado la unidad nacional, se ha vencido y exterminado el espíritu de la montonera y se ha hecho posible la solución de problemas que parecían irresolubles, por lo menos al presente. Fíjense que nombra al telégrafo, digamos, o el camino de hierro como una reminiscencia a la técnica. Con estos agentes poderosos de la civilización, también el positivismo sarmientino, se ha afianzado la unidad nacional, ¿no? Se ha vencido el espíritu de la montonera, se ha vencido y exterminado el espíritu de la montonera, que era obviamente la fuerza
choque, o por así decirlo, la fuerza guerrera del caudillo. Lo que hay que entender de esta época es que era un gobierno aristocrático de las élites liberal conservadoras, y que las masas eran vistas como incultas, como ignorantes. La clase gobernante, según, insisto, la percepción liberal conservadora, debía estar capacitada para gobernar por encima de la ignorancia colectiva. En esta época, con la generación del 80, comienza un ciclo de presidencias liberal conservadoras hasta la presidencia de Roque Sáenz Peña, cuando allí surge la famosa ley Sáenz Peña, que es la de sufragio universal masculino, ¿no? Que también hay una suerte de debate ahí, ¿no? Porque, es decir, si fue en efecto una lucha de la Unión Cívica que luego deviene en la Unión Cívica Radical, o fue también un poco la exploración que hacen los integrantes de la generación del 80 en Europa, y ven cómo el sufragio universal empieza a implementarse en los países europeos. Que cuando muchas veces se acusa o se dice el progreso europeo en términos políticos, no olvidemos que, por ejemplo, en el año 1868, voy a decir la década de 1860 para no equivocarme con el año, se unifica Italia, pero bajo un reinado. Es decir, tampoco había una república democrática. En efecto, en realidad empieza a surgir a la par América Latina de Europa. No había tal progreso grandilocuente. Pero bien, las masas eran consideradas ignorantes por la generación del 80, digamos, y un poco Ramos Mejía, con una posición obviamente adepta a la generación del 80, es decir, Ramos Mejía formaba parte de esta élite que gobernaba el país, sostenía que era necesario estudiar la biología de las masas, ¿no? Y usa este término biología. Fíjense cómo el lenguaje de la ciencia natural se aplica a la ciencia social. Es necesario estudiar su biología. Un hecho de gran trascendencia de las masas en esa época es la llamada Revolución del Parque en 1890. No sé si alguien sabe algo de la Revolución del Parque de 1890 o escucharon algo, pero básicamente de la mano de figuras como Leandro Alem, muy bien, Bernardo de Irigoyen, Aristóbulo del Valle y otras figuras de lo que se llama Unión Cívica y luego se deviene en Unión Cívica Radical, se levantan contra los regímenes conservadores o contra el régimen conservador de la época en Plaza de Mayo, en lo que es actualmente Plaza de Mayo y Casa de Gobierno, a los tiros exactamente, y paradójicamente se llama Leandro Alem y Paseo Colón, ¿no? Se ve que ganó políticamente también Alem ahí, pero bueno, en realidad el enfrentamiento bélico lo pierde Alem. Hay dos levantamientos, en 1890 y 1893, y allí surge el primer partido cívico, por así decirlo, que es en nuestro país la Unión Cívica Radical, que primero se llamaba Unión Cívica porque se trataba de un partido civil, que es el que asciende en 1916 con la primera presidencia de Irigoyen. Perdón que me voy un poco más de tema, pero para detallarlo. En 1916 asume el primer gobierno cívico, en realidad, ¿no? El primer movimiento popular, por así decirlo, que es la presidencia de Hipólito Yrigoyen, que en sus inicios había sido contra el régimen conservador guerrillero, ¿no? Entonces, claro, volviendo a Ramos Mejía, escribió La biología de las multitudes en el año 1899, y también esto no lo podemos pensar sin un fenómeno que lo dijimos en la clase anterior con Gino Germani, que es parte de la modernización, que es la inmigración. Las primeras instituciones sindicales y políticas se dan de la mano de la inmigración. No olvidemos que incluso el propio gobierno de Irigoyen termina reprimiendo las presidencias radicales en la Semana Trágica, los levantamientos o la influencia de la Revolución Soviética en la Argentina también se da justo en esa época, en
la presidencia de Irigoyen, y esta inmigración europea traía esas ideologías foráneas como el comunismo, el anarcosindicalismo, el socialismo, digamos. Y es más, podemos decir que, y me voy un poquito de tema, pero está bueno para decirlo, el fútbol o el deporte también está marcado por eso, ¿no? El hecho de las pujas políticas en esta propia ciudad, ¿no? Gimnasia Esgrima de La Plata, como un club perteneciente a la aristocracia, a las élites que practicaban gimnasia esgrima, y luego no dejaban que los jóvenes jugaran al fútbol, y se funda Estudiantes de La Plata, como jóvenes que querían jugar al fútbol, y esta rivalidad sigue hasta hoy, digamos, ¿no? Digamos, el fútbol también fue un poco, o surge, mejor dicho, a razón de la inmigración europea, digamos, los primeros clubes. Es más, muchos estaban ligados a partidos políticos, Racing Club al Partido Autonomista Nacional, e Independiente, su color mismo lo dice, al Partido Socialista, el rojo. Es más, Chacarita, blanco por la pureza, negro por el cementerio y rojo por el socialismo. Es decir, había una relación entre la política y el fútbol también. La inmigración misma trae al fútbol como deporte. Pero bien, todo esto que ocurría en términos populares, en términos multitudinarios, es lo que intenta explicar Ramos Mejía en su biología de las multitudes. Y Ramos Mejía utiliza conceptos que provienen de una rama denominada psicología de las masas, ¿no? Cuando se analiza la psicología de las masas, en los cuales destaca un autor francés llamado Le Bon. Este autor francés, Le Bon, proponía analizar los colectivos humanos, tales como secta, club o multitud. Claro, Ramos Mejía decía, cometimos un error al estudiar la historia, porque hemos estudiado la historia de los grandes nombres y no de las masas. Ahora están surgiendo las masas y es necesario estudiar las masas, como plantea un poco el hecho de olvidarse de los grandes nombres de la historia, y entendamos por qué las clases dirigentes experimentan tanto terror a la aparición de estas multitudes urbanas, ¿no? Que son, en esencia, trabajadores, trabajadoras e inmigrantes. Es decir, se componen las multitudes de la época de finales del siglo XIX en Argentina principalmente de esta clase de personas. ¿Trabajadores, inmigrantes y demás? Exacto, no, trabajadores e inmigrantes. Y la pregunta que se hacía esta élite es cómo evitamos que esta presencia masiva afecte la gobernabilidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que estas masas reconozcan el papel de la minoría dirigente? Ahora sabemos que es imposible, pero ellos se planteaban eso. ¿Cómo hacemos que las masas reconozcan el papel de esta minoría dirigente? Y acá es donde el positivismo se propone como una posible respuesta. Y por eso también habla Ramos Mejía de la biología de las multitudes, ¿no? El hecho de utilizar un concepto proveniente de las ciencias naturales. Pero a una suerte de conclusión que llega Ramos Mejía es que, y hace un poco hasta de futurología, es la persona que tenga el poder de impresionar a las muchedumbres va a tener el poder de gobernarlas. Es necesario seducir a estas multitudes. Bueno, esto que él comentaba de los clubes y eso, me acuerdo en una de las cátedras sobre historia, ¿no? Así de la Argentina, de la época de los inmigrantes, en relación a los clubes, y en las ideologías que llevaban, el anarquismo, el comunismo, el socialismo, eran los que organizaban como si fueran tertulias en los clubes. Y bueno, ahí hacían la arenga y por ahí se paraba uno, claro, y trataba de adoctrinar
a la posición política. a lo que había en ese momento, por ahí tomando algo, o que eran habitudes del club. Y bueno, Claro. Digamos que se hacían visibles. Exactamente, como que no estaban exentos, por así decirlo, del debate político en los clubes No, futbolísticos, no, todo lo no. contrario. Sí. Y es más, lo que hay que destacar también, en relación con lo que planteas, es que en principio eran chicos jóvenes que no eran grandes instituciones en los clubes de fútbol, digamos, ¿no? A los comienzos del siglo, a la final del siglo XIX y principios del siglo XX, eran lugares de reunión donde justamente se podía también discutir temas políticos. Está bueno la intervención. Pero claro, estas multitudes, digamos, de inmigrantes empezaban a surgir en relación también al fútbol o a los sindicatos, como son los sindicatos anarcosindicalistas. Y lo que va a decir Ramos Mejía es un poco de las tesis, de su tesis central, que a mi criterio es algo cierto, es que en la multitud la personalidad consciente desaparece y emerge el alma de la multitud. En la multitud. La personalidad consciente desaparece y emerge lo que se llama el alma de la multitud. Y esta multitud, y también hay una relación bastante cercana con lo anterior, se compone de elementos heterogéneos que se sueldan y constituyen un cuerpo vivo, como si fuesen células. Es decir, elementos heterogéneos que se sueldan y constituyen un cuerpo vivo como si fuesen células. Y en estas multitudes, para Ramos Mejía, no se debe buscar ni inteligencia ni razón. Las multitudes son primitivas. Y ahí contrapone Ramos Mejía, ¿no? Es decir, si la multitud se compone de elementos heterogéneos que se sueldan y constituyen un cuerpo vivo como las células, se trata entonces de la vuelta a un primitivismo. Y Ramos Mejía contrapone el hombre reflexivo contra el hombre de la multitud. Estas multitudes no están en el gobierno y no pueden estar, digamos. Y ustedes pensarán, ¿cualquiera puede formar parte de la multitud? Bueno, para Ramos Mejía no cualquiera puede participar de la multitud. Pero esto no es un factor privativo de América Latina. En Europa también hay multitudes, digamos, ¿no? Entonces, hacen esto en Europa, lo que se presumía en la cuna de la civilización, también hay muchedumbres y son las que hacen perder el control social. Entonces hemos entrado en la era de las masas y la irrupción legal va a ser siempre una fase de desórdenes para la vida política. Por consiguiente, la política no pertenece más a los príncipes y a los reyes, sino que va a empezar a pertenecer a las multitudes. ¿Digamos? De vuelta. ¿Las muchedumbres hacen perder el control? Hacen perder el control del orden social, digamos, ¿no? Y esto aplica para América y para Europa también. Pero claro, la personalidad consciente desaparece y emerge lo llamado alma de multitud, ¿no? Como dice Ramos Mejía. Pero lo que podemos decir, en línea con lo que planteaba Carl Jung también, es que en realidad lo que puede dominar allí es la cualidad inconsciente, digamos, ¿no? Y es verdad que lo heterogéneo se vuelve homogéneo, pero eso basta con mirar cómo se comportan las masas hoy en día también, pero no por eso es un hecho peyorativo en que lo masivo sea de esa forma. Cuando uno ve una muchedumbre, y esto lo va a decir también Freud con psicología de las masas y análisis del yo, es que obviamente predominan las cualidades inconscientes y una persona cuando está en grupo o en multitud no es lo mismo que cuando está sola. Eso obviamente es algo que está visible. Pero lo que no hay que olvidar en el análisis de Ramos Mejía, y ya para ir cerrando, es el carácter político que tiene, ¿no? El carácter político peyorativo en torno a lo masivo, esta irrupción de lo masivo, en los cuales la política no pertenece a los príncipes ni a los reyes, sino que pertenece a las masas, digamos, ¿no? En efecto, la época moderna
es el dogma de las masas. Ya esto para cerrar como último comentario, y lo voy a tomar del texto como el final, está planteado en el final, que al hombre de las multitudes lo llama Ramos Mejía hombre carbono, que carbono es el pilar básico de la química orgánica. La química del carbono, Uh-huh. la química orgánica. Dice esto, la afinidad del carbono por su congenere, tal es la causa de la variedad infinita, de la multitud inmensa de transformaciones del carbono, como la del hombre por sus iguales, para formar siempre grupos unas veces, verdaderas multitudes otras. Es decir, la variabilidad del carbono es lo que genera también que este hombre se pueda, por así decirlo, adaptar fácilmente. A ese hombre de las multitudes, dice Ramos Mejía, deberíamos bien llamarle el hombre carbono, por el orden social y político que desempeña. ¿No? Y ya con esto cerramos. El hombre reflexivo es la antítesis del hombre de la multitud. Para Ramos Mejía sí, el hombre reflexivo no podría formar parte de una multitud, insisto, para la teoría de Ramos Mejía. En su libro Las multitudes argentinas tenemos en la cátedra el primer capítulo, Biología de la multitud. Pero bien, allí les entregué, es simplemente para que lo veamos como fenómeno nuevo, me parece interesante, y ya lo hacemos en estos 15-20 minutos y ya luego nos vamos, para que veamos. Esta visión del Sí. hombre de la multitud todavía no estaba reflejado en 1810. ¿A qué se refiere eso? Claro, que digamos los ilustres, como eran en ese tiempo sacerdotes, jesuitas, abogados, morenos, eran los que de alguna manera hacían mucha diferencia respecto al hombre común de aquel tiempo. Exactamente, sí, en efecto. Es más, fíjese la gran connotación negativa que guardaban las montoneras, por ejemplo, y los caudillos como las primeras personas capaces de generar un movimiento popular, como eran, digamos, ese movimiento popular visto como un populacho, digamos, ¿no? Como por parte del federalismo. Podemos ir hasta la época de Artigas, ¿no? En la época de la independencia del Río de la Plata, en la época de, digamos que, es más, lo vemos en las propias estructuras del cabildo y la posibilidad del debate cerrado, por así decirlo, ¿no? Que no pueden votar, que eso podemos decir, y por eso planteé para cerrar el tema moderno de las masas, ¿no? Porque nunca fue la política masiva. Si nos ponemos a pensar en perspectiva, ¿hace cuánto tiempo hay vida política en la civilización? Pero, o sea, a mí no me gusta eso de psicología de las masas, como que no me gusta ese campo de pensamiento, lo que sea, que se puso muy, muy de moda en ese tiempo. Uh-huh. Y yo creo que es como una forma de deslegitimar la organización social. En efecto, porque le ponen un montón de atribuciones irracionales, como que las masas cuando se juntan no tienen conciencia, pierden la racionalidad, son pura pasión, claro, y no es así. En realidad la gente se une porque tiene pensado un objetivo y tiene las cosas claras, y eso se llama organización. Exactamente. Entonces como que todo esto de psicología, y hay un libro que no me acuerdo de alguien que es súper famoso, que se llama Psicología de las Masas, que son como 2 volúmenes. ¿Le Bon? ¿Será Gustavo Le Bon el que existe? No. Hay otro que creo que es español, que también es como de 1930, por ahí. Es súper loco porque también coincide con esto del fascismo. Voy a buscar bien, no me acuerdo ahora, pero... Bien. Pero
cierta forma el fascismo y el nazismo lo reivindicaron un poco a Ramos Mejía, ¿no? Quizá este sentimiento de las masas como un ente, sin quizás conciencia individual, y que apela mucho más a las emociones que a lo racional. Creo que en cierta forma lo que, como vos decís, a lo que se anticipó a Ramos Mejía después sucedió. Exactamente, pero fíjate la relación, ahora que mencionas el fascismo es interesante porque en la clase que viene vamos a ver Lugones, Leopoldo Lugones, que tiene un poco que ver con el fascismo. Ya les digo el texto, El payador de Lugones, vamos a verlo. Cuando hay una irrupción de las masas en la Argentina, Ramos Mejía escribe este texto y Freud escribe un texto en la década del 20 en Alemania cuando está ocurriendo algo muy similar, digamos, ¿no? En términos políticos. Ahora, es un debate porque en realidad creo que sigue más presente ahora que antes el tema de que la política es masa, es masivo. Los candidatos y las candidatas llevan multitudes, ¿no? Entonces ese debate sigue vigente aún hoy en día, el hecho de tratar peyorativamente a una masa, porque fíjense que de derecha a izquierda en la Argentina, a diferencia de otros países, otros países más conservadores, la praxis es la misma. Es decir, de derecha a izquierda acá hay manifestaciones, hay cortes en la 9 de julio, de derecha y de izquierda, digamos, ¿no? Hay marchas de la izquierda del kirchnerismo y Juntos por el Cambio también, digamos, ¿no? Usan ese recurso. Entonces, podríamos tener una concepción peyorativa de las masas, siendo que todo el espectro político utiliza eso. No sé qué plantean ustedes. Claro, yo creo que no. Los ideólogos y referentes existieron ayer y después existen hoy. Eso me parece que es un poco en todo el arco político. Exactamente, es que es así, por eso creo que queda refutada. Claudia, ¿querés decir algo más? No. Pensé que estabas levantando la mano. Pero bien, ¿alguien quiere hacer un comentario más?